Buenas tardes, profesora Karen Lazo. Mi grupo y yo le venimos a exponer los factores que promueven la globalización. Nosotros somos un grupo de 4 integrantes. Eh, Jeff Steven Tavares, Paola Villanueva Pino, Cassandra Silva Flores y la que le habla, yo sigo Goicoechea Gamarra. Empezaremos con el tema de cuáles son los países con mayor conexión a Internet, ya sea por tipo de cableado o conexión satelital. A continuación le pasaré a mi compañera para que pueda exponer el tema. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. Bueno, tocando el tema de la rapidez, se podría decir, mayor conexión a Internet, hablamos el primer puesto a nivel mundial es Singapur, que tiene 213 megabits por segundo, consagrándose como el país con la velocidad de Internet fijo más rápida del mundo. El que le sigue es una isla, Hong Kong, que cuenta con velocidades de conexión de 202 megabits. Tailandia, además de ser un paraíso turístico del sudeste asiático, posee una conectividad de 171 megabits. Corea del Sur. En las últimas décadas, esta nación presenta grandes avances en diversas áreas de tecnología. Actualmente destaca por su incremento constante en velocidad de Internet, de la cual tiene 169 megabits. Rumanía, con velocidades de 167.8 megabits y una considerable inversión en infraestructura de Internet. Rumanía logró obtener una de las velocidades de conexión más rápida en Europa. Suiza posee una velocidad promedio de 166.7 megabits y es considerado junto a Dinamarca y Luxemburgo como los países con una entrada de Internet mayor al 90% de su territorio. Liechtenstein es un pequeño país con solo 25 kilómetros de extensión que se ubica entre Austria y Suiza. Si bien es conocido por su atractivo turístico, tiene una velocidad de conexión de 156 megabits, siendo usado para actividades de entretenimiento y económicas. Francia, con velocidades de 154 megabits, es el país europeo que más ha incrementado su velocidad de Internet en el último año. Estados Unidos, es el país que en el último año más ha aumentado su velocidad de conexión, de 147 megabits a 152 megabits en el último año, valga la redundancia. Los Estados Unidos son el centro de grandes empresas tecnológicas y uno de los mayores puntos de distribución de equipo de entretenimiento tecnológico, por lo que emplean sus conexiones de alta velocidad para trabajar, estudiar, ver contenidos en streaming y jugar online. Y por último tenemos a Mónaco, caracterizado por su atractivo turístico y tener una conexión promedio de 152 megabits. Al ser una ciudad estado independiente en la costa de Francia, recibe un gran volumen de turistas anualmente. Es probable que se usen velocidad de Internet para actividades comerciales y de entretenimiento. Gracias. Ahora le doy pase a mi compañera Paola. Buenas tardes, mi nombre es Paola Naim Villanueva Pino y voy a explicar sobre el Big Data. Es un término que describe el gran volumen de datos, ayudando a los gerentes a medir y saber lo que está sucediendo en sus negocios. También es utilizado para obtener ideas que lleven a mejores decisiones y movimientos de negocio estratégicos. En pocas palabras, el Big Data es el análisis de datos que te ayudan a comprender el comportamiento del usuario. Los beneficios de acceder y administrar correctamente el Big Data en una organización internacional. Número 1. La velocidad en toma de decisiones. Podremos asumir decisiones inteligentes y veloces que ayuden a favorecer a nuestro negocio. 2. Reducción y optimización de costos. Identifica formas eficientes y económicas de hacer negocios y genera impactos financieros positivos como la reducción de fallas. 3. El feedback y retroalimentación. Analiza los resultados de las acciones en tiempo real, lo que permite ver cuáles son los aspectos que más éxito han podido tener o corregir rápidamente los posibles errores. 4. Mayor eficiencia y ahorro de tiempo. Permite que los negocios se muevan de forma más rápida y eficaz al identificar el análisis y las últimas tendencias del mercado. Gracias. Por favor, sigan la siguiente diapositiva.
por favor, sigan la siguiente diapositiva. Ya. A continuación voy a explicar sobre los 5 países que registran el mayor tráfico de personas. Algo importante sobre el tránsito de personas en un país o el tráfico, que es una fuerza motriz fundamentalmente del desarrollo económico social que genera oportunidades para los pobres y habilita a la economía a ser más competitiva. Acá podemos ver un cuadro comparativo sobre el ranking de todos los países, pero solo vamos a mencionar de las 5 primeras. Los países más visitados son Francia, España y Estados Unidos. Son entre 80 a 90 millones de turistas internacionales, seguidos de China e Italia, que están en cuarto y quinto lugar del ranking, que es con 60.000 millones de diferencia que crecieron. Un dato importante es el crecimiento del turismo internacional que se ha dejado notar, sobre todo en España, que ganó entre el 2018 y 2019 más de 25 millones de turistas. Continúa, por favor, la diapositiva. Ahora, los países, por favor, continúen la diapositiva. Ya. Los 5 países que registran la mayor carga en el mundo son 5. Tenemos a China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido. En el primer lugar tenemos a China, con una exportación de 2.157 millones de dólares. ¿Qué es lo que son sus principales productos de exportación? Son la maquinaria eléctrica, la ropa, los textiles, los hierros, los aceros, equipos ópticos, médicos, juguetes y armas. En el segundo dentro del ranking tenemos a Estados Unidos, con una exportación de 1.900 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son las hojas, maíz, frutas, químicos orgánicos, aviones, piezas de automóviles, computadoras, equipos de telecomunicaciones, automóviles y medicinas. En el tercer puesto tenemos a Alemania, con una exportación de 1.401% de millones de dólares, con los productos de exportaciones de maquinarias, vehículos, productos químicos, metales, manufacturas, alimentos y textiles. En el cuarto, tenemos en exportaciones de 683 millones de dólares, con sus principales productos de exportación de vehículos, productos de hierro, acero, semiconductores. Y en el quinto tenemos a Japón. En el quinto tenemos a Reino Unido, una exportación de 436.500 millones de dólares. Con los principales productos de exportación, las manufacturas, combustibles, productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, ropa, automóviles, equipos militares, entretenimientos, aceros y aparatos eléctricos. Con eso terminamos los 5 países que registran mayor carga dentro del mundo. Hago paso a mi compañera, por favor. Buenas tardes, me presento, soy Cassandra Vanessa Silva Flores y el día de hoy vamos a identificar las vías de acceso y o recursos de infraestructura de transporte en cada continente. Como primer punto tenemos los puertos más importantes. En el continente de América Latina está el puerto de Panamá y el puerto de Santos ubicado en Brasil. El puerto de Panamá batió su récord de tránsito de carga en el año 2020 con el paso de 475 millones de toneladas por sus aguas. Y el puerto de Santos, durante abril del 2020, batió un nuevo récord tras movilizar 13,4 millones de toneladas. En América del Norte tenemos al puerto de Los Ángeles y al puerto de Long Beach. En el puerto de Los Ángeles es considerado como la principal puerta de entrada de la nación para el comercio internacional y el puerto marítimo más activo del hemisferio occidental, manejando diversos productos desde aguacate hasta zinc. El puerto de Long Beach es el puerto que maneja un comercio valorado en 200.000 millones anuales y admite 2.6 millones de empleos en todo el país. El puerto de Rotterdam en Países Bajos y el puerto de Amberes, que se ubican en el continente de Europa. El puerto de Rotterdam
conocido por ser el más grande de Europa, es la puerta principal del tráfico marítimo europeo. Fue considerado desde 1962 hasta 2004 el más activo del mundo. Y el puerto de Amberes, considerado el segundo puerto más importante del continente después de Rotterdam, cuenta con una serie de singularidades constructivas, como son sus muelles, los cuales están conectados con el inferior del país por ferrocarril, vías fluviales y carreteras. En Asia tenemos al puerto de Shanghái y el puerto de Singapur. El puerto de Shanghái es considerado el primero a nivel mundial, superando al puerto marítimo de Singapur con un total de 40 millones de TEUs. TEU es la unidad de carga del sistema marítimo mundial y cada una equivale a un peso superior a los 23.000 kilogramos. El puerto de Singapur. La mercancía que se distribuye desde este puerto llega a más de 600 países aliados con un total de 32 millones de TEU anuales. En el continente de África tenemos Saldanha Bay en Damietta. Saldanha Bay, su tráfico se basa en el traslado pesado de cargamento como el hierro, siendo el ocupante del primer puesto con 72 millones de toneladas de carga y descarga. Damietta, ubicado en las costas de Egipto. Su volumen de movilización de artículos anual es de 27 millones de toneladas, con una extensión de diferentes rubros. El último continente, Oceanía, está el Port Hedland y el Port Dampier. En el Port Hedland se manejan aproximadamente 400 millones de contenedores al año y en el Port Dampier se moviliza hasta 170 millones de toneladas en comercio por año. El segundo punto son los aeropuertos más importantes. En América Latina tenemos el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, que trafica 12 millones de pasajeros al año, y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Buenos Aires, Argentina, considerado como el más importante de su país porque cubre vuelos de los 5 continentes. En América del Norte tenemos el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, ubicado en Atlanta, Estados Unidos. Su número de pasajeros por año es de 103.9 millones. Y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuenta con un número de pasajeros por año de 84.5 millones. En Europa se encuentra Londres Heathrow Airport, ubicado en Reino Unido con 77.98 millones de pasajeros por año. Y en segundo lugar, París Charles de Gaulle Airport, ubicado en Francia con 69.47 millones de pasajeros por año. En Asia está el Aeropuerto Internacional de Tokio, ubicado en Tokio, Japón, y el Aeropuerto Internacional de Pekín, ubicado en Pekín, China. En África tenemos el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, ubicado en Sudáfrica, y el Aeropuerto Internacional de El Cairo, ubicado en Egipto, que en 2011 registró un tráfico de 13.04 millones de pasajeros. El continente de Oceanía cuenta con 2 aeropuertos, el Aeropuerto de Sídney, ubicado en Sídney, Australia, y el Aeropuerto Internacional de Auckland, ubicado en Auckland, Nueva Zelanda. Como tercer punto tenemos las rutas de acceso más utilizadas. De Europa a América es el corredor Atlántico, América a Asia el corredor Pacífico y Asia a Europa el corredor Índico-Mediterráneo. Las principales rutas son el Estrecho de Malaca. Este estrecho conecta mercados muy importantes. Por un lado, China, Corea del Sur y Japón, y por otro, países con economías emergentes como Singapur, Malasia, India y Tailandia. Representa el 30% del comercio marítimo global. En segundo lugar, el Canal de Suez supone un 15% del comercio marítimo global y por esta ruta navegan 20.000 naves al año. Conecta el Océano Índico desde el Mar Rojo y evita tener que dar la vuelta a África. El Estrecho de Hormuz. Este paso entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico es la principal vía para la industria del petróleo de Oriente Medio. Y el Canal de Panamá, que supone la unión del Océano Atlántico con el Pacífico. El cuarto y último punto
es la ruta de transportes terrestres. En América del Sur se encuentra la carretera más grande, que es la carretera panamericana. Es un sistema de carreteras de aproximadamente 17.958 kilómetros de largo. Vincula casi todos los países del continente americano. En segundo lugar, la carretera transamazónica ubicada en Brasil. En América del Norte, el transporte por carretera sigue siendo el método más popular para el transporte de mercancías hacia y desde Canadá y México, representando un masivo 65,5% del comercio. Está la carretera de transporte de Estados Unidos a Canadá y la carretera de transporte de Estados Unidos a México. En Europa está la European Route I-60 de 6,200 kilómetros. La ruta europea une la localidad de Brest en Francia con Irkestan en Kirguistán. Y en segundo lugar, la European Route E40 de 8.500 kilómetros. Es la carretera más larga de Europa con une Calais, Francia, con Kazajstán, después de atravesar una docena de países en Europa y Asia. En África tenemos la carretera transafricana TAH1 de 8.636 kilómetros que une el Cairo con Dakar. En segundo lugar, la carretera transafricana 5 TAH5 que enlaza los países de África Occidental del Sahel. En Asia tenemos la Asian Highway AH5 de 10.380 kilómetros. Es una gigantesca autopista de la futura red asiática de carreteras. Une Shanghái con Estambul y está 100% pavimentada. Y la Asian Highway AH2, que cuenta con 13.177 kilómetros. Es la segunda mayor autopista de la red asiática. Y finalmente, en Oceanía, Australian Highway de 14.500 kilómetros. Esta autopista rodea toda la costa australiana. Es la carretera más larga del mundo dentro de un mismo país. Gracias.